como te leo el tarot gratis. Querido y adorado Piscis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien, súper bien, diría yo. Vamos a mi pececito. ¿Qué hay para ti? ¿Qué dicen las cartas para contigo? Vamos a ver esta primera carta. Alguien aquí que ya salió de ese duelo, 5 de copas invertido. Todavía quedan 2 copas por ahí pendientes, pero de verdad que ya lo malo está pasando. Aquí hay mucha, vamos a decir, como mucha satisfacción de parte de esta persona. Pareciera ser que si te preguntara, vamos a decir, ¿cómo te digo? Si tú preguntaras, ¿esta persona quizás aún me ama? Yo te diría, esta persona de verdad, ahora que está saliendo de su dolor o de lo que haya sido, de lo que le haya pasado, se siente bastante confortable pensando en que puede venir otra vez a tu vera. Así que te lo digo, hay muchísima tranquilidad, está preparando su propio camino, está trabajando para la relación si se quiere, en una manera energética y se siente bastante bien, con ganas de seguir trabajando, como que ama lo que está haciendo, como que ama el hecho de que quisiera regresar de nuevo. Yo te veo a ti aquí como que en verdad tú necesitas un poquito, digamos, de darte, de valorarte un poquito más en algo. Algo pasó acá que los valores tuyos quedan como quien dice por debajo, menos cero quedó en negativo. Esta relación muy probablemente vaya a tener que volverse a replantear y con muchísima contundencia. Oye bien, esta relación definitivamente se plantea. Esta relación vuelve otra vez a plantearse. Esta relación vuelve otra vez, como quien dice, al hogar, el que tenga que llegar al hogar. Y se replantea nuevamente. Pero, Piscis, necesitas primero que nada dejar pasar un poco más el tiempo. Tú necesitas que esta persona termine definitivamente de fluir, termine definitivamente de drenar lo que tenga que drenar, porque es la primera carta que le está saliendo a esta persona. Estás haciendo un contacto cero, muy probablemente, pero eso sí, tus valores antes que nada. No dejes pasar esos valores como quien dice, por encima de todo. Que le duele, esa persona dice, me duele tu indiferencia. Bueno, mira, así son las cosas. Estamos tratando de trabajar con el contacto cero. Date esa oportunidad, pues, otra vez de que esta persona quizás pueda volver. Pero eso sí, respeta lo que has decidido hacer. Respeta tus valores, respeta tu dignidad, respétate tú, ten tu propio, digamos, tu propio orgullo, tu orgullo propio. Eso sí, respétalo y verás cómo las cosas van a cambiar. Aquí se ve que definitivamente va a venir una nueva oportunidad para ustedes dos, siempre y cuando se respeten todas las condiciones. Siempre y cuando tú sepas cómo dar pauta a este nuevo contacto. Ya este contacto cero se está haciendo para tu ex, pero cuando tengas que quitarlo, cuando tengas que desbloquearle a esa persona, será porque ya realmente tú estás bien capacitado o bien capacitada y estás bien clara en lo que quieres hacer. Esa persona creía que le era más fácil olvidarte, pero déjame decirte que esa persona no ha podido olvidarte. Quizás hasta esa persona ha querido mudarse lejos solamente para olvidarte, pero es que aunque se vaya para el planeta Marte, si no te puede olvidar, no te puede olvidar. Así de sencillo. Te dirá lo que siente esa persona y te confiesa su verdad. Aquí la veo. Y de una buena vez y por todas va a confesar esa verdad. Esa verdad que está, oye bien, en 2 copas todavía que tiene aquí. Aquí hay 2 copas todavía que están llenas y las tiene que venir a vaciar en tu vera. Así que quiere regresar, pero su inseguridad, quizás ego o inmadurez no le deja todavía. Pero no es eso, es porque todavía está terminando de pasar su duelo. Y quizás a lo mejor hasta no quiera contradecirse, pues. Pero también está el problema de que hay un contacto cero acá, que eso es lo que ha hecho que reconozca esa persona realmente que te ha perdido por sus acciones. ¿Te das cuenta?
Ajá, ahí esa es una manera de hacer despertar a la persona, de hacerle ver que realmente esa persona es cierto, cometió un error o un grave error y que de verdad deberá pagarlo ahora, vamos a decir así, con ese contacto cero. Esa persona te dice aquí en redes sociales, te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte. A lo mejor un comentario. Oye bien, date cuenta pues cómo está esta persona. Y sí, mira, definitivamente hay una decisión contundente que se va a presentar. Más adelante, eso es lo que el tarot tiene como advertencia, que se va a presentar ante ti una decisión súper contundente. Y sí, vas a tener noticias de esa persona que quizás está un poco lejos de ti energéticamente. Entonces, ¿qué otra cosa yo te podría decir aquí, mi querido y adorado Piscis? Que esta relación se va a recomponer, que esta relación quizás necesita un poquito más de espacio, analizarse bien. Oye, este es fíjate, oye bien, este es el resultado de esa lectura. El resultado, la carta final de resultado entre ustedes dos. El resultado de una situación o de una relación. Y aquí el resultado es que alguien se va para otro lado para ver las cosas más tranquilamente. Esto no es alguien realmente, esto es la relación que todavía no se da hasta que no todo esté bien aclarado. ¿Me estás entendiendo? Esto ya no es una persona que se está yendo, es la relación que no puede comenzar, no se puede empezar a dar hasta que no esté todo clarificado y aclarado. Oye bien, acuérdate que tú también estás aplicando probablemente aquí un contacto cero y tú necesitas que esta persona reaccione. Entonces ahora sí te dirá lo que siente, te confiesa su verdad, que se siente muy mal y vamos a decir así, te hablará con la verdad. Y sí, mira, viene para ti o para ustedes una nueva relación, pero esa nueva relación hay que prepararla. Y sí que te dice también el oráculo de las opciones, vamos a decir, las deducciones. ¿Cómo se llama esto? Déjame buscar aquí cómo se llama este oráculo. El oráculo de las conclusiones energéticas. Se llama este oráculo. Te están diciendo, abre la mente. Necesitas abrir un poco y darte cuenta de esto. Esto no es fácil. Es cierto que se puede dar, pero hay que hacerlo bien. Hay que saberlo hacer como debe ser. Quiere regresar, pero su inseguridad o ego o su dolor o su duelo se lo están impidiendo. No quiere tampoco contradecirse, por supuesto, porque imagínate, cada quien con su orgullo, ¿cierto? Y con ese ego. Pero te dirá en el fondo lo que siente y confiesa su verdad. Vas a ver, esta persona va a venir a hablarte con toda la sinceridad. Y sí, se quería ir lejos, como para deshacerse de todo esto, pero no le ha sido fácil. Y ahora que empieza a calmarse un poco, es cuando entonces esa persona va a empezarse a sentir como en mayor confianza, mayor comodidad y se van a reponer muchísimas cosas. Y si te dice el tarot también por otro lado, que esta es tu carta, la carta del 7 de bastos. Hay que mantener los valores en alto. Por favor, valores en alto. Que la dignidad, los valores, el autorrespeto, el respeto a los demás, el demostrarle a esa persona que tú te quieres mucho, que tú te amas primero tú, que tus prioridades, todo eso, aclararle todo eso y ya verás lo que viene para ti. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Piscis, con esta lectura. De verdad que si te resonó, espero pues que te haya resonado como debe ser y nos estamos viendo en una próxima. Un besito para ti y nos vemos. Bye bye.